Mentalmente hablando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a un nuevo podcast acá en Mentalmente Hablando. Hoy tenemos unos invitados de lujo, tenemos casa llena acá en Mental Medic. Bienvenidos a todos. Vamos a hacer la presentación de cada especialista. Hoy nos acompaña la psicóloga Ivanova Benavides, ella es psicóloga clínica infanto-juvenil. Nos acompaña la terapista Cecilia Loaiza, ella es terapista en Reiki. Nos acompaña María José Cisneros, es psicóloga para adultos. Y nos acompaña Diego Erazo, él es neuropsicólogo y psicoterapeuta. También nos acompaña Nicolás Jiménez, él es psicólogo clínico. Bienvenidos a todos, bienvenidos a todas a un nuevo capítulo en Mentalmente Hablando. Les recordamos que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Mental Medic Ecuador. Nosotros somos un centro especializado en salud mental, que estamos ubicados en la ciudad de Quito, en el sector de la Plaza de Toros, en la avenida Amazonas y avenida Río. La belleza y la fealdad son un espejismo, porque los demás terminan viendo siempre nuestro interior. Un mensaje de Frida Kahlo. Vamos a iniciar con las primeras preguntas y también con un poco de información sobre el tema de ideal de belleza, trastornos de conducta alimentaria y percepción de imagen. 7 de cada 1000 mujeres y 1 de cada 1000 hombres sufre trastornos alimenticios a nivel mundial. Cuéntenos, ¿es diferente el ideal de belleza desde el punto de vista masculino y desde el punto de vista femenino? Ser mujer en esta sociedad suele muchas veces ser más complicado. Al ser mamá de 2 varones, te ves reflejado en ellos. O sea, es como que la mujer ha venido cargando desde tiempo perfecta. No puedes ser muy flaca, pero tienes que ser flaca. Tienes que ser delgada, pero no muy delgada. Tienes que tener un peso ideal. No puedes verte muy flaca. Tampoco puedes verte muy gorda. Ojo, tienes que cuidar a tu marido si estás casada, o a tu pareja si no estás casada. Tienes que ser buena mamá, pero ojo, no puedes cansar. Si te cansas, eres mala mamá. O sea, tenemos tanta presión que eso se transforma en cómo te ves físicamente. Porque no está permitido en una mujer que se te vean las canas. Una mujer no puede envejecer. Y cuando una mujer llega a cierta edad, eso te genera conflictos. Porque te ves las canas y dices, miércoles. O te reproduces y dices, tengo patitas de gallo. O es feo oír a tu mamá que dice, ya no me puedo poner blusas porque se me cuelga el brazo. Y, o sea, si tú te vas en la parte espiritual, que es la que me corresponde a mí, el tiempo es una ilusión. Porque estamos en un constante movimiento y estamos en un constante morir y renacer. Pero en nuestra sociedad la muerte no es mal vista. La muerte es dolor. Cuando la muerte es transformarte, porque tú mueres todos los días. Una parte de ti va muriendo todo el tiempo. Entonces el tiempo es una ilusión. Sí, la edad se mide por años. Pero un hombre llega a los 40 y ya estás en la edad de puedes tener una nena o te van a buscar las viejas. Ojo, una mujer llega a los 40 y le dedican la canción de la nona. ¿Me cachas? O sea, entonces yo sí creo que hay una diferencia entre un estándar femenino y un estándar masculino. Por eso al ser mamá de 2 varones, tratas de sembrar nuevas masculinidades para que tus niños y tus hombres crezcan no en una presión social de atacar a la mujer, de sembrar en la mujer y generar y poner. Nicolás, cuéntanos un poquito desde el punto de vista psicológico, el por qué es diferente el ideal de belleza desde el punto de vista masculino. Ya, a ver, yo creo de que tal vez hay 2 cuestiones sobre la belleza, ¿no? Ahí está la concepción de la belleza desde lo femenino y desde lo masculino. Tal vez
se comprende de diferentes modos, pero también yo creo de que en la sociedad actual sí existe de cierta forma como una exigencia también en los hombres, no es de la misma forma que las mujeres, pero también se da. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, actualmente hay una proliferación de los gimnasios. Entonces es muy interesante porque ustedes no sé si han visto, pero en los gimnasios, todos los gimnasios absolutamente tienen las ventanas gigantescas. Entonces hay esa necesidad de que hay un otro que mire a través de la ventana, o sea, como que demostrar el cuerpo, un poco como una especie de exhibicionismo del cuerpo, ¿no? Entonces los hombres hay bastante esto de la vigorexia, ¿no? Que hay esto de que se hacen más musculosos, esta necesidad de mostrar este ideal del cuerpo masculino también, ¿no? No siempre se cumple, pero sí ha habido en la época actual una proliferación de esto. Entonces, tal vez es diferente, ¿no? Las mujeres también, ¿no es cierto? Que existe esto, como decía Cecilia. Y es algo también muy interesante de que, claro, yo creo de que uno tiene un ideal del cuerpo, tanto masculino como femenino, pero como decía Cecilia, hay algo que escapa, ¿no? Porque tenemos un cuerpo orgánico que se va desgastando. Entonces es inevitable que llegue a cierto punto donde, a pesar de que uno busca esta imagen perfecta, es como si el cuerpo no da, es como que orgánicamente, físicamente no se puede llegar a más, el cuerpo se desgasta y obviamente se dan otro tipo de trastornos. Entonces, claro, como que también hay esta parte del cuerpo como un desgaste del cuerpo, ¿no? Pero sí, yo creo de que, claro, tal vez en la sociedad actual sí se les exige más a las mujeres que cumplan un ideal de belleza, un estándar de belleza. Y los varones se da de una forma diferente, tal vez, yo creo. No es tan exigente, tan evidentemente, pero sí existen ciertas cuestiones donde sí se ve reflejado esto. Que también hay una exigencia en los hombres, ¿no? Hola con todos, quisiera yo agregar algo que viene de la palabra ideal, y el ideal es irreal. Sí, no se puede alcanzar, es algo que está en nuestro imaginario, pero que nos han mostrado como algo falso. Sí, nosotros no mostramos lo que no nos gusta muchas veces, incluso en las redes sociales nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Cuando empezamos a publicar cosas, hay filtros, tenemos máscaras, incluso las máscaras también vienen a ser como parte de lo que mostramos como ideal de belleza o a quién me quiero parecer, tomando en cuenta lo que mencionabas, por ejemplo, de las canas, de las arruguitas, ¿no? Entonces, me salió una pata, mañana me tengo que sacar la cita para el botox, ¿verdad? O el ácido hialurónico ahora. Entonces, siempre es un modelado de alguien, como tú bien mencionabas, siempre quiero parecerme a alguien, pero a ver, ojo, no soy esa persona. O sea, partamos por ahí. No soy esa persona y ni remotamente, por más 1000 cambios que me haga, voy a ser igual a eso que me están vendiendo que puedo alcanzar a ser, entre comillas, no me ven, pero estoy haciendo comitas. Y es así. ¿Por qué tendremos que encajar? Porque, ojo, tomemos en cuenta que uno es una moda. A ver, ¿cuántos ideales de belleza hemos tenido en la historia? Desde lo grecorromano, o sea, los cuerpos, ¿verdad? Voluptuosos, y de ahí vamos pasando tal vez a Marilyn Monroe, ¿no? Que era voluptuosa, tenía sus rollitos, y ese era el ideal de belleza de aquella época. Ahora, Kim Kardashian, en su tiempo, en los 2000, no sé si era por los 2000, el estar extremadamente delgada al nivel en el que literalmente caminabas y de lo que no tenías energía te desmayabas. Entonces, repito, ¿qué es el ideal de belleza? Creo que hay que trabajar mucho en cuál es el ideal de tu belleza interior, de tu belleza interior. O sea, ¿quién eres tú? ¿Qué quieres expresar? ¿Cómo quieres exteriorizar? Porque, ojo, ¿no? Internamente me puedo sentir de alguna manera, pero nuestra ropa, lo que nos ponemos, es la expresión al mundo. Es como la presentación al mundo, literalmente. O sea, te estoy enseñando cosas de mí a través de mi ropa. O sea, de cómo nos vestimos o cómo somos ya nos dice algo de quiénes somos. Y el ideal de belleza es igual, ¿no? Otra cosa más que quiero agregar, y ya te doy la palabra, Ceci, es que, por ejemplo, estamos bombardeadísimos de la tecnología. O sea, la digitalización nos mata. Desde que empezamos a ver que había un otro que podía estar un poquito mejor que yo, ya empecé en una carrera en contra mía por alcanzarle a esta persona, y desde mi punto de vista eso es algo que nos ha matado como sociedad y nos hace justamente entrar en discriminaciones incluso, ¿no? De todo tipo, físicas, hasta socioeconómicas, porque tú, ¿verdad? No les falta plata, ¿cómo es? No son mujeres feas, les falta plata, ¿no? O cosas de estas, ¿no? Bueno,
vamos a ir introduciéndonos un poquito más en el tema, pero qué importante también es la relación o el ejemplo que viene desde hogar. ¿Por qué? Porque estamos poniendo ese ideal, pero también se puede decir como que se comete el error por parte de los padres en decirle, no sé, a un niño de unos 3, 4 años, ¿sabes qué? De grande tienes que ser como, no sé, Tom Cruise. Cuéntanos, antes de pasar con Ceci, cuéntanos un poquito, Iva, más bien, ¿cómo influye en los niños eso y hasta dónde puede escalar? A ver, bueno, hola con todos. Bueno, en este tema creo que la familia, como todo, es súper importante porque recordemos que el ideal de belleza es un constructo que tú tienes a partir de tu ambiente externo. Entonces, claro, si es que eres un niño que estás creciendo, que estás desenvolviéndote en este entorno, implica mucho cómo primero ves a tus papás. Entonces, claro, si tienes la típica mamá o el típico papá que no, es que tengo que ir al gimnasio, que tengo que comer saludables, que no puedes comer mayonesa, no puedes comer Doritos porque te engordas, es como que, a ver, un niño, si tú le preguntas, es como que sabes la definición de sobrepeso o gordura y es como que se pegan como... No, realmente no sé. Entonces, claro, ya le das este enfoque negativo a, ok, estar gordo, estar subido de peso, tener una lonjita, tener un gordito, ya es malo. En cambio, las mamás, he conocido muchos pacientes y muchas personas y muchos niños que es como que se estresan porque es como que no, mi mamá siempre me dice que si voy a una reunión familiar tengo que estar súper arreglada. Porque si no estoy súper arreglada, qué vergüenza como familia, me van a decir que no, que qué clase de familia somos. Entonces creo que va mucho más allá de este tema de la crianza, ¿no? De que te exigen desde chiquito que el sobrepeso, que tienes que estar arreglado, que tienes que estar peinada, que la niña con el vestidito, con el peinado, que el niño con todo esto. Entonces esto genera que desde ya inconscientemente vayas creando este constructo de, ok, tengo que yo complacer al otro. No ser yo, sino complacer al otro lo que me gusta. Entonces llega un futuro donde tienes una pareja, tienes el jefe, no sé, el estándar de trabajo, de lo que sea. Es como que tengo que ser tal porque tengo que encajar en lo que me dicen los demás. Entonces creo que en el tema familiar es muy importante esto. Incluso está demostrado y se sabe que incluso los trastornos alimenticios, anorexia, todo esto también es por esta sobrecarga y esta sobreexigencia que les dan. Entonces empiezo tanto a sentir tanta culpa por no cumplir eso que, ok, entonces empiezo a generarlo como que de esta manera. Entonces eso en el ámbito como que de niños y adolescentes. Ok, Ceci. Espérame. Ya. Yo en eso quería topar un poco más, porque claro, yo topo un poco la parte más espiritual, porque hay que reconocer, y eso no lo sabemos todos, eso casi nadie lo sabe, somos un ser espiritual teniendo una experiencia humana, ¿ya? Nos olvidamos mucho de la parte espiritual. Con esto no me refiero a religiones, no me refiero a que seas católico, a que seas cristiano, no, a que seas espiritual, a que tengas una conexión con, le llamas Pachamama, le llamas divinidad, le llamas Dios, le llamas Inti, a que tengas esa conexión. Nuestros ancestros tenían esa conexión. Los mayas levantaban los templos, tenían una conexión con el sol, con la luna, reconocían su parte divina en ellos y se reconocían como hermanos. La presión de querer encajar cuando nuestra alma no pertenece ahí. Y ahí vienen los conflictos. Y ahí vienen los conflictos mentales. Y claro, la mente enferma y enferma el cuerpo. Entonces, hay que tener, porque sí, el cuerpo habla lo que la mente y lo que las emociones crean. Entonces, si tú, por ejemplo, yo cuando trabajo con un libro que se llama Tú puedes sanar, de Luis Hay. Entonces, Luis Hay aborda los problemas desde las afirmaciones. Entonces, por ejemplo, te da que las hemorroides es que tienes miedo, no sé, o sea, no tengo ahorita claro exactamente lo que cada enfermedad puede ser la causa, pero te da y te reprograma la mente.
Y justamente eso quería ver, o sea, la anorexia muchas veces tiene que ver con algún problema específico. Y Louise Hay te recomienda trabajar con afirmaciones, igual que la bulimia. Pero sí, yo creo que muchas veces tenemos que trabajar con las proyecciones que tenemos. Entonces, el alma siente, sino que nos olvidamos, los hombres se olvidan de la intuición, porque eso es solo para mujeres, ojo, ¿no? Cuando los hombres tienen una intuición también muy aguda, por eso hay brujos. ¿Y qué es la intuición? El corazón. No sé, perdón, yo estoy hablando un poco de la parte espiritual. Nos olvidamos de escucharnos. ¿Sí? No nos escuchamos, o sea, tenemos una pelea constante entre el debo ser y lo que quiero ser. No, si a mí mi hijo me dice, mami, quiero estudiar música, ok, entras al conservatorio. Está en que cuando seas papá no proyectes decepciones en tus guaguas, no proyectes sueños sin cumplir en tus guaguas, porque tus guaguas no son una extensión tuya, ellos son otra vida. Entonces, yo creo que ese problema que no, ¿cómo te digo? No nos permitimos ser. Esa es la cosa, que no nos permitimos ser. O sea, es lo que decía el Nico. O sea, necesitamos del otro para ser vistos. ¿Por qué no nos vemos nosotros mismos? No es fácil. No estoy diciendo que sea fácil. Porque a mí me cuesta a todo el mundo. Porque hemos crecido con creencias limitantes, con creencias erróneas, con que el llorar está mal, con que los hombres no lloran, con que las niñitas a la cocina, o sea, hemos venido creciendo con todo eso. Y desaprender eso, sí cuesta. Pero no es imposible, ojo. Que lo finito se vuelve infinito. Eso es lo que tenemos que tratar de trabajar, y es lo que hago yo en el Reiki. Trabajar esa parte espiritual, trabajar esa parte energética. Por eso somos un apoyo, o sea, por eso yo les he decidido a los psicólogos, me está pasando esto, o sea, yo creo que podrías trabajar por aquí. Okay. Bueno, qué importante lo que nos comenta Ceci, pero vamos también un poquito más allá cuando ya se ha convertido en un problema psicológico, tal vez como para un niño o tal vez para un paciente. Diego, ¿los trastornos de conducta alimentaria se pueden reconocer tal vez por algún patrón persistente o que se pueda identificar, no sé, desde niño o tal vez más adulto cuando se trabaja en evaluaciones de neuropsicología? Bueno, en general ahí lo que se pretende es revisar de alguna manera cómo son estos hábitos alimenticios, ¿no? Revisar si es que, por ejemplo, la comida que se está ingiriendo es o no es saludable. No me refiero exclusivamente, por ejemplo, a dietas sumamente estrictas, sino más bien como ver cuál es ese balance, ¿no? O sea, no es que por el hecho de que coma, por ejemplo, dentro de mi frecuencia semanal, por ejemplo, 1 o 2 veces comida chatarra, es que exclusivamente exista alguna disparidad, sino más bien viene cuando ya estás posiblemente algún tipo de exceso, ¿no? Sea de esto de no comer saludablemente o asimismo de tener una dieta que sea demasiadamente estricta y que no permita la ingesta adecuada de alimentos para que el cuerpo pueda estar de alguna manera dentro de su bienestar. Wow, ok. Yendo un poquito más allá a lo que estamos hablando de estereotipos y bueno, el cambio que hemos sufrido hemos vivido en estos años, y un claro ejemplo es lo que ahora está en tendencia, por ejemplo, de la película Barbie, ¿sí? Antes se puede decir que este era un estereotipo que tenía que ser perfecto y era el modelo para las niñas o lo que se buscaba en ese momento, pero ahora, de acuerdo a lo que se está mostrando, es algo como diferente, con un poco más de empoderamiento por parte de la mujer. ¿Qué opinas de eso? Sí, es una mujer empoderada y todo, pero también es la contraparte, porque creo que le muestran a alguien como un accesorio. Yo creo que
actualmente, y eso es lo que yo quisiera, por ejemplo, es saber amar bonito. Cuando tú sanas, sí puedes amar bonito. Y amar bonito y cuando tienes una pareja es aprender, el Taita siempre nos decía, nunca se amarren porque sus vuelos se caen. O sea, si tú amarras a dos águilas, las patitas, las águilas no pueden volar. O sea, no pueden aprender el vuelo. Una pareja es aprender a volar juntos, pero separados. O sea, cada uno en su vuelo. Una pareja te acompaña. Una pareja te ayuda a crecer. Ni la mujer es un accesorio, ni el hombre es un accesorio. Porque las energías, tanto femeninas como masculinas, habitan en nosotros mismos. Yo tengo energía masculina, yo tengo energía femenina. El Nico tiene energía femenina, energía masculina. Todos tenemos eso. Pero lamentablemente cuando el hombre es chiquito le cortan la energía femenina y tratan de que sea el macho. Y a la mujer nos cortan esa parte de la energía masculina, cuando las dos energías tienen que habitar en el mismo cuerpo. Retomando un poquito lo que hablaba Diego sobre los trastornos de la conducta alimentaria y ciertos indicios, creo que es importante también nombrar al menos uno de los 4 más importantes trastornos de la conducta alimentaria más comunes que se ven, que es la anorexia, la bulimia, el pica y la rumiación, ¿no? En la anorexia existe una base o un conocimiento de que este tipo de personas, que después se hacen adolescentes o niños, así, empiezan, viven o salen de hogares donde existe mucho control, prohibiciones o restricciones, mucha violencia, muchos gritos, entonces todo el tiempo estamos como tratando de ser perfectos y esta perfección, digámoslo así, puede desencadenarse en yo puedo controlar cuánto como y eso se va, digamos, hasta los polos, porque todo polo es malo, y desarrollamos incluso un tema de anorexia. En cuanto a la bulimia es todo lo contrario, es una falta de control y viene también muchos de estos hogares ambivalentes. Mando doble mensaje, te quiero hoy, te quiero mañana, no sé cómo actuar hoy, no sé cómo actuar mañana. Tengo una situación de estrés y de ansiedad y relaciono la culpa también y relaciono ese vacío con mi necesidad tal vez interna de querer comer. O sea, eso me sacia, eso me da un efecto placentero inmediato y asocié que tal vez esa es la manera de sentirme un poquito mejor o de calmarme, porque no ha habido estas figuras de cuidado que me puedan proveer estas herramientas para autogestionarme o manejar de mejor manera mis emociones. En cuanto al pica, se conoce que empieza como un déficit de vitaminas en un inicio en los niños que empiezan a comer, no sé si han escuchado, ¿no? Mi niño o mi hijo o yo me sabía comer la goma, la tierra, no sé, la ceniza, el papel o cosas así. Pero ¿qué pasa cuando desarrollas este anclaje o esta asociación a este tipo de textura y de sensación, pero de cosas que no te están nutriendo y se vuelve un trastorno, ¿no? Entonces ahí, no sé si recordarán, pero en Discovery Home and Health había esta de mi extraña obsesión, donde se mandaban 5 o 6 frascos de esmalte. Me acuerdo uno que me llamaba la atención, que se chupaba porque le gustaba el olor, y claro, ahondando un poco en la historia de aquella persona, siempre venía de algún trauma o alguna asociación o algún vacío detrás, ¿no? Ese olor me hacía acordar algo, entonces era como esta necesidad de querer recordar algo. Manera de lidiarlo. O de lidiarlo, exactamente, como se podría decir. Por último, quisiera explicar la rumiación, que, bueno, igual tiene como este principio en la anorexia, pero puede desviarse, o en la bulimia o en la sensación de comer, pero puede desviarse a que yo controlo tanto esto que solo me quedo con el sabor, digamos así. Entonces, como su misma palabra lo dice, mastico, le quito todo lo que podría quitarle, qué sé yo, a mi pedazo de hamburguesa, digámoslo así, pero lo escupo, no me lo trago. Porque en mi conciencia sé que si yo me trago eso, puedo empezar a subir kilos o obviamente tendríamos que o perder el control en este caso, ¿no? Entonces, no sé si quisieran tal vez acotar algo o agregar un poco sobre esta información. Sí, bueno, a mí me parece muy interesante porque dentro de ese espectro, ¿no es cierto?, desde el psicoanálisis se asocia bastante estos trastornos de conducta alimentaria con las adicciones, porque como tú bien decías en la pica, ¿no es cierto?, ahí está como que necesidad de una sustancia, algún objeto físico que no es comestible, ¿no? Pero es muy interesante porque esta relación de depender, de tomar ese objeto y reintegrarlo en mi cuerpo, ¿no?,
claro, o sea, como tú dices, es por base de estos déficits de vitaminas, pero también podría haber esta noción, ¿no? Como de reintegrar algún objeto que se perdió. Entonces, muy interesante porque sí, justo desde el psicoanálisis se asocia bastante a eso. Incluso la anorexia y la bulimia se relaciona bastante con este hecho de como ser adicto a un no objeto. O sea, como es eso, es como que uno en el cuerpo tiene esta carencia de objeto, entonces se asocia bastante a esto, como que depender de un no objeto, depender de estar vacío de cierta forma, ¿no? Entonces es muy interesante eso, porque claro, hay esta relación, ¿no? Y sí, bueno, justo también es muy importante recalcar esto también, de que todos esos trastornos de la conducta alimentaria tienen bastante relación o sea, se relacionan bastante con la relación que la persona tuvo con su madre, ¿no? La primera infancia, ¿no es cierto? Absolutamente todos los que estamos aquí, todas las personas en la infancia tuvieron un destete, ¿no? Hubo un punto donde tuvimos un destete de nuestra madre, ¿no? Entonces, hay niños que sufrieron esto de una forma traumática, porque no sé si ustedes han visto ahí el típico mito de que dice como que no, tiene que ponerle aquí, algo para que pique al niño y que... Entonces, no es apalabrado eso y es algo traumático. El niño en ese momento no tiene palabras para simbolizar ese trauma. Entonces, se vive como algo traumático y a lo largo de la vida no nos damos cuenta, pero eso puede repercutir, ¿no? Entonces, sí se ve varios casos donde se asocia esto, o sea, como una relación con la madre muy dependiente, o cuando se dio este destete muy pronto, justamente se ve eso también en la conducta alimentaria en los pacientes. Entonces, hay muchos pacientes que tienen este tipo de problemas y se relaciona también con la relación con la madre, ¿no? Entonces, es muy interesante ver esa relación y también valor darnos cuenta de que sí, o sea, todo el mundo tuvo un destete. Entonces, en tanto eso, ningún destete fue perfecto y por tanto, todas las personas tenemos como... Puede ser que tengamos... Y claro, un poquito estábamos compartiendo unas preguntas que serían, por ejemplo, ¿cuáles serían las señales de alerta o desde qué edades suelen ya percibirse que esta persona podría tal vez desarrollar en su adolescencia o en su adultez algún tipo de trastorno, ¿no? Porque se empieza desde algún lugar, o sea, haciendo algo, escuchando algo, repitiendo algo. Desde mi conocimiento tengo entendido que desde los 8 años promedio hasta los 12 es el rango de iniciación, ¿no? De algún trastorno de conducta alimentaria. Por lo que escuché en casa, como mencionabas Diego hace un momento, la verdad es que esto es malo, entonces le damos un significado a la comida, le damos un significado a las cosas y simplemente empiezo a rechazar tal vez todo lo externo y también lo interno. Entonces, no sé cómo se gestionaría desde la infancia y desde la adolescencia, desde su experiencia. Yo creo que muy aparte de todo esto que decíamos, ¿no? De que le dan esta carga negativa y todo esto, creo que, a ver, es muy importante que el tema de que a los niños les das esta educación emocional, ¿no? De que aprendan a lidiar sus emociones desde chiquitos, de que aprendan a gestionarse, a autogestionarse ellos. Porque, ¿qué pasa? Que así como todos lidiamos de alguna manera, aquí, todos estamos aquí, todos que están escuchando, lidiamos la ansiedad, la culpa, todo de alguna manera. Ya nadie lo hace igual, todos lo hacemos diferente. Lo mismo pasa en los chiquitos y en los niños. Entonces, ¿qué pasa? Que puede que ser, si es que estás en un ambiente donde están hablando de esto, donde hay mucha sobrecarga, donde hay mucha exigencia, tú puedes ver en un chiquito que esa ansiedad que se está produciendo lo está manifestando o comiendo más, o teniendo sus atracones. Hay niños que comen demasiado chocolate, hay niños que piden demasiado dulce, hay niños que en cambio es como que no quieren nada de estas cosas. Entonces empiezas a ver que desde ahí empiezan a lidiar sus emociones a través de la comida, hablando del tema de trastornos alimenticios. Entonces, uno ya como que empieza a ver este patrón que va creciendo con el tiempo. Entonces, claro, al principio puede ser que que el niño empiece a gestionar la ansiedad o la depresión o el enojo comiendo mucho. Entonces ya empiezas a ver como que este signito de alerta de que, bueno, está gestionando así su emoción, entonces hay que trabajar en estrategias de solución o afrontamiento de problemas, para que no lo haga a través de la comida, sino a través del arte, de la pintura, del ejercicio, no sé. Entonces creo que son factores que desde chiquitos podemos ir viendo y que se ligan mucho a lo emocional, porque como acabamos de decir, todos
es el tema de los traumas, de lo emocional, de cómo lidias tú con todas estas emociones y cómo tienes esta descarga. Entonces, si tú no tienes estrategias que te sirvan para eso, pues es muy fácilmente que si estás en un entorno donde te desenvuelves de esta manera, pues empieces a tener este tipo de patrones, y eso ya es un signo de alerta que puedes ir bien. Ahora, lo que tú decías, que es como que desde los 8 a 12 años, sí se da un poco más, también está desde los chiquitos, pero lo que pasa es que a los 8 a 12 años es como que ya están un poquito más maduros, más conscientes, entonces ya es como que ya lo internalizo, ya no lo hago por impulso, sino ya lo voy internalizando. Entonces ahí también ya se vuelve un poco más consciente. Sí. Bueno, siguiendo con este mismo tema y siguiendo este mismo hilo, ¿qué más podemos evidenciar dentro de nuestros chiquitos, no? A ver, como bien explicó Ivanova, viene a ser de alguna manera como las conductas que tengan, ¿no? Como padres o como cuidadores, súper importante como saber más o menos cómo se ha venido desenvolviendo mi hijo dentro de estos años, ¿no? Dentro de estos años, por llamarlos primarios, que vendría a ser a partir desde los 6, cómo va haciendo como su conducta alimenticia, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que muchas veces no va a aplicar, por ejemplo, para todos los niños. Es decir, si es que mi niño desde el preescolar, por ejemplo, tuvo algún tipo de dificultad para ingerir ciertos tipos de alimentos, por su textura, por su consistencia, el sabor, y de alguna manera pues lo va persistiendo en el tiempo, no necesariamente nos veríamos inmersos en un trastorno de la conducta alimentaria, sino necesariamente vendría a ser quizá gustos, vendría a ser así mismo como de alguna manera saber más o menos cómo mi hijo se alimenta, ¿no? A partir de ello también es necesario saber, si por ejemplo veo que el cambio ha sido de alguna manera como radical posiblemente, es decir, venía comiendo cierto tipo de alimentos y actualmente, por ejemplo, al mostrarle, al servirle los alimentos, ya no desea ingerirlos, se ve por algún tipo de repudio, se ve algún otro tipo de conducta, como bien ya lo mencionaba Majo, respecto a de que, no sé, lo come pero no lo traga. Ahí son, por ejemplo, signos de alarma, ¿no? Ahora entrando un poquito más ya a lo que viene a ser la adolescencia, sobre todo. Cuando ya existe, por ejemplo, ya indicios claros de algún trastorno en la conducta alimentaria, por ejemplo en las mujeres, viene a haber justamente el aparecimiento de la amenorrea, que quiere decir la pausa de la regla, siempre y cuando, claro, ya la haya tenido, esta pausa de la regla, de que no exista la menstruación por algún tipo de tiempo prolongado, está más bien este crecimiento espontáneo del vello, por ejemplo, en los brazos, que ya viene a ser posiblemente algo no tan usual como lo venía desenvolviéndose en el corto plazo anterior. Entonces son signos que podemos ir evidenciando, ¿no? Ir avanzando, quisiera también que nos puedan ayudar con algún tipo de recomendaciones que se puedan presentar en el hogar, se puedan presentar en el colegio, en la escuela, si es que estamos hablando de los niños, o tal vez ya si alguna persona que está sufriendo este tipo de trastornos, cómo poderle aconsejar, cuáles son las señales que por A o B situación no quiero ver, pero tal vez las personas que están a mi entorno sí me dicen, ¿no? Mira, estás comiendo, mira, no, esto te pasa, o cosas así, ¿no? ¿Cuál sería la recomendación desde los diferentes puntos de vista que tenemos aquí? Haciendo, antes de la respuesta, más bien haciendo una cordial invitación a todos nuestros oyentes y recordarles que nos pueden escuchar en todas nuestras redes sociales, nos pueden escuchar, ahora también nos pueden ver, el podcast va a estar en nuestro canal de YouTube y también nos pueden encontrar como Mental Medic Ecuador en todas nuestras redes sociales. Cuéntenos un poquito. ¿Cuál sería la recomendación? Vamos a ir especialistas que nos puedan ayudar con un consejo a todas las personas que nos están escuchando. De igual manera, el tema es muy extenso. Vamos a tratar este y otros temas. Si es que tienen a todos nuestros oyentes, si tienen alguna duda, nos pueden dejar los comentarios en todas nuestras redes sociales. Vamos a extender la invitación a todos los que están presentes en esta noche, tarde o mañana. Un poquito, Diego, ¿cuál sería tu recomendación para todas las personas que nos están escuchando? Este tema de los trastornos de la conducta alimentaria, el principal consejo y sobre todo como el más saludable es
si es que de alguna manera estamos evidenciando, como bien mencionado anteriormente, dentro de nuestros hijos, puedes acudir al profesional competente, ¿no? Que puede ser dentro de la salud mental, es un trastorno abordado desde ese lado, trastorno también abordado desde la parte médica en general, ¿no? Dentro de los nutricionistas, dentro de psiquiatría, psicología, a hacer ese consejo saludable y asimismo intentar, sobre todo estos tipos de trastornos en general, vienen a demandar algún tipo de necesidad dentro de nuestro ser querido, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera estar presente, acompañarlo, de alguna manera mostrarle el interés de que se lo quiere de alguna manera como ayudar, ¿no? Entonces, vendría a ser más por ese lado. ¿Cuál sería tu punto de vista y consejo para las personas que nos escuchan? Realmente, según lo que hemos hablado, ¿no es cierto?, identificar los signos de alarma, los signos de alerta, ir identificando todo esto que hemos hablado en este podcast, ¿no es cierto?, todos estos síntomas, esta sintomatología, ¿no? Ir identificando eso en nuestros hijos, ¿no es cierto?, o también en nosotros mismos. Es que vemos de que hay esto, o sea, un cambio significativo en la conducta alimentaria o ese tipo de sintomatologías, ¿no?, que son alarmantes para la persona, o sentimientos de culpa, porque no necesariamente tiene que ver con la alimentación necesariamente o con la imagen, sino también sentimientos de culpa, una baja autoestima, ¿no? Entonces, identificar esto y justamente buscar a un profesional, un psicólogo, justamente los psiquiatras, justamente trabajar esta parte espiritual también, que es muy importante, que también influye completamente en esto. Y justamente eso, o sea, ir trabajando en eso, al igual que trabajamos la parte médica, vamos al doctor para hacer exámenes médicos, para tener una profilaxis. Es importante también en lo psicológico tener esto, esta supervisión, siempre es importante también tener esta profilaxis psicológica, ir descartando problemas y trabajar en nuestra vida, ¿no?, en nuestro psiquismo, que es muy importante. Iva, cuéntanos un poquito desde tu punto de vista. Una recomendación desde mi parte y desde mi rama, creo que es muy importante este tema que decíamos al principio con Ceci, que sanes como papá, como persona, como miembro de la familia, porque es muy cierto que inconscientemente, no lo digo que lo hagamos a propósito o a posta, pero inconscientemente todos tendemos a proyectarnos en el otro. Entonces es muy común que tú proyectes estos temas no resueltos, estas cositas no resueltas como padre, como madre, como hermano, como tía, lo que sea. Entonces creo que esa es una de las recomendaciones que más siempre digo, ¿no? Es como que es muy importante que, como dijo también Nico, tengas esta profilaxis mental, de que puedas solucionar también estas cosas. Y que aparte también en el tema de niños y adolescentes les des mucha educación emocional. Un niño que tiene una regulación emocional a través de una buena crianza y un niño que sabe gestionar sus emociones y tiene estrategias para hacerlo, difícilmente es que caiga en este tipo de adicciones o este tipo de dificultades o trastornos o este tipo de generación o de manejo de las emociones. Entonces creo que es algo muy importante que desde chiquitos, mientras están en este proceso de formación, vayan teniendo esta conexión y esta regulación emocional para que ellos puedan también a futuro tener muchas herramientas y muchas estrategias, y así también si llegan a ser padres o si llegan a ser tíos o hermanos, les pasen esto también a sus chiquitos y sea como un ciclo, ¿no?, que vaya cambiando, porque en realidad todo esto es prácticamente un manejo emocional. Entonces creo que por mi parte eso. Perfecto, muchas gracias, Iva. Ceci, ¿cuál sería tu recomendación y conclusión para todos nuestros oyentes? Mi recomendación, el Reiki. Conversábamos con Nico antes y Nico me decía si el Reiki era solamente para adultos. Pues no. Les cuento que el Reiki es para todos, reconociendo que todos somos energía y que todo es energía. El Reiki es un masaje energético, se podría decirlo así, y el Reiki es la energía universal, que nos conecta con esa parte divina que muchas veces nos olvidamos, porque estamos en un ajetreo diario que
mientras más productivos, mientras más hacemos, más productivos somos. Y nos olvidamos de esa parte que también es regresar a nosotros y recordar lo que nuestra alma nos dice. Entonces, sí es recobrar esa parte espiritual, es conectarte con... Saber que hay un ser superior, llámalo universo, llámalo Pachamama, llámalo divinidad, llámalo Dios. Hay que reconocer que esa parte también está en nosotros y como decía Iva, es una gestión emocional, hay que gestionar las emociones y como papás te dicen, ay, es que yo doy todo por mis hijos. Ok, si lo vas a dar todo, entonces también vive por tus hijos y el saber vivir como papá es aprender a sanar y aprender a construirte como mejor persona para poder darles mejores herramientas a tus hijos y tener. Lo que yo considero es que hay que tratar de hacer las cosas desde el amor. A la sociedad y todos vivimos desde el ego. ¿Qué es el ego? El ego es la mente dormida. Es esa parte que nos genera desde yo como víctima, yo como que a mí me hiere. Cuando podemos levantarnos de ahí y empezar a hacer las cosas con amor, no ser papá es un sacrificio, sino no decirle a nuestros hijos, ay, es que yo por ti trabajo. No, hacerlo en serio desde el amor, porque si tú quisiste ser papá es porque realmente quieres estar al cuidado de los demás. Entonces empecemos a priorizarnos nosotros, empecemos a cuidarnos nosotros, a mimarnos nosotros y cuidemos desde el amor. O sea, saludemos, seamos más empáticos, sonriamos más. Al ser humano creo que nos hace falta sonreír. Sí. Hay que sonreír, hay que abrazarnos, hay que agradecer la existencia y hay que agradecer la vida, hay que agradecer que el otro existe también, porque también el otro me sirve de espejo, para lo bueno y para lo malo. O sea, yo me veo reflejada en el otro. Entonces, y sonreírnos a nosotros mismos. Y es como dice, yo escucho y trabajo mucho con Ho'oponopono. El Ho'oponopono es una técnica hawaiana de repetición de afirmaciones o palabras gatillos, como se conoce en el Ho'oponopono. Es una técnica de sanación. El Ho'oponopono tiene una afirmación que dice que me amo y me acepto exactamente tal y como soy. Ya se me actualiza. No se me entiende. Me amo y me acepto exactamente tal y como soy. Porque soy perfecta. Lo que les podría recomendar es que tratemos de hablarnos de forma más amable, tal vez. Evitemos satanizar un error, satanizarnos una diferencia. Y también desde el lado de los padres, evitemos juzgar, comparar cosas como mira a tu prima esto, mira a esta persona que pasa mucho también entre hermanos. No sé, el respeto, como se ha hablado, desde el simple hecho de que el otro es un ser humano, así de simple, o sea, respetarle por quien es, por lo que le gusta, por lo que quiere y guiarle en esta vida tratando de dar lo mejor de nosotros, pero no repitiendo lo que tal vez nos dolió antes, porque creo que eso te referías un poco, Ceci, ¿no? Que es como Iva, es ir sanando esto que nos dolió cuando éramos niños y, ok, o sea, de niños, como tú bien dijiste también antes, Nico, no tenemos esta verbalización, este lenguaje como incluido, integrado, perdón, en nosotros, pero siempre tenemos un lenguaje no verbal y ese no miente. Siempre comunicamos algo, siempre estamos en contacto y en constante cambio y comunicación y repetición, además de lo bueno y malo. Entonces, nada, simplemente trabajar en ser mejores cada día, en tomar buenas decisiones, pensando en que cuál va a ser el impacto, la consecuencia de tal vez hoy no comer, mañana vomitar 2-3 veces en el baño, o sea, ir investigando un poquito más también y pedir ayuda. Recordemos que aquí en Mental Medic tenemos un grupo de especialistas capacitados para poder trabajar de manera multidisciplinaria en este tipo de trastornos, ¿sí? A nuestros psiquiatras, a nuestros grandes psicólogos juveniles, a nuestra reikista, psicólogos infantiles, psicólogos de adultos. Entonces, nada, hacer una invitación a la introspección. Muchas gracias. Y bueno,
agradeciendo a todos nuestros especialistas. Mi recomendación es con un mensaje. La belleza comienza en el instante en que tú decides ser tú mismo o ser tú misma. Muchas gracias por escucharnos y el próximo capítulo, ¿cuál era? ¿Cuál era el próximo capítulo? Grabamos todos ahorita. No sabemos, tenemos que regrabar. Ahí está. Okay. Bueno, Ya les doy la planificación. Ya grabamos eso de nuevo. Ya. muchas gracias y hay que volver a grabar. Gracias, chao, continuamos. 3, 2, 1, gracias. Mentalmente hablando.